Globalización, tecnología, inteligencia artificial, conectividad, sustentabilidad, innovación, estrategia. Nuestros egresados Anáhuac han ocupado roles prominentes como empresarios, directivos y miembros de consejos de administración, siendo reconocidos en los rankings más importantes, influyendo en el panorama empresarial nacional y marcando tendencias a lo largo del tiempo. Para seguir formando a los principales empresarios y directivos que marcan tendencias y forman el destino empresarial del país, surge el Instituto de Alta Dirección Anáhuac. El IADA representa una comunidad poderosa de líderes empresariales vinculados, dedicados a compartir ideas, inspirar, colaborar y sumar experiencias para la toma de decisiones informadas y la consecución de resultados óptimos, tanto en el ámbito personal como profesional. El IADA se destaca por contar con aliados estratégicos de renombre mundial, como la Jones Graduate School of Business de la Rice University, así como colaboraciones con destacadas organizaciones como Vistage, Deloitte, la Bolsa Mexicana de Valores, CDC, AMCG Tantum, Mentor Praxis y el Colegio de Consejeros Independientes. El IADA ofrece una formación y actualización de vanguardia, adaptada a los desafíos actuales, e incorpora la primera sección del Lumen Institute en México. Este enfoque único combina desarrollo personal, valores católicos y liderazgo. El Instituto de Alta Dirección Anáhuac se erige como un faro de excelencia, innovación y valores en la formación y actualización de líderes empresariales, consolidando su posición como un actor clave en el panorama educativo y empresarial de la región. Te damos la bienvenida al IADA, el Instituto de Alta Dirección Anáhuac. Buenas tardes, soy Carlos del Real. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Carlos del Real, director de comercial del Instituto de Alta Dirección. Gracias por acompañarnos, tanto las personas que están en el Zoom como con las personas que nos acompañan por Facebook y por las redes de la facultad. Tengo el honor de que nos acompañe Roberto Seira, que es nuestro profesor de dos programas muy importantes, el de Finanzas para No Financieros, que arrancamos en unos días, y el programa que hacemos con la Universidad de Rice. Roberto, mil gracias por tu tiempo y por darnos esta ponencia. Muy buena tarde. Muchísimas gracias. Tengo una presentación que nos va a durar unos 20 minutos en la cual yo voy a explicar de qué trata nuestro programa de finanzas para directores o directivos no financieros. Y luego la idea es aclarar sus dudas y comentar un poquito sobre esto. Entonces, se está proyectando ahorita mi presentación. ¿La están viendo en la pantalla? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Nomás que ahorita como que la tengo aquí que no avanza. La voy a volver a compartir. Espérenme un segundo, perdone. La voy a volver a abrir. Entonces voy a dejar de compartir. Y tengo aquí Share. Ok. Desktop. Ahora sí. Entonces empezamos. Yo llevo trabajando en la Universidad de Anáhuac un año de tiempo completo, pero anteriormente trabajé 6 años en el TEC de Monterrey, también de tiempo completo. Y antes de eso, yo trabajaba en la industria financiera, digamos. Trabajé en bancos y trabajé en empresas. Yo creo que de lo más relevante de mi carrera es que fui tesorero corporativo de 2 compañías del índice del Standard & Poor's 500, que fueron Molson Coors Brewing Company, en su momento la tercera cervecera más grande de Estados Unidos, y también fui tesorero corporativo de Pan American Beverage Inc., basado en Miami, que era la embotelladora más grande de Coca-Cola. ¿Ok? Básicamente mi experiencia es de tesorería, finanzas corporativas,
evaluación de empresas, etcétera. Muy bien. Entonces, estamos aquí para platicarles de este programa y de la importancia de aprender finanzas para los no financieros, ¿verdad? Yo aquí tengo un pequeño video que dura un minutito del señor Warren Buffett, que es el CEO de Berkshire Hathaway, en el que dice que lo principal, una de las razones principales por las cuales los negocios, o sea, una de las razones principales que matan a los negocios o que hace que fracasen los negocios es la complacencia. Y por complacencia, ¿qué entendemos? Bueno, es ese estado de confort al que puede llegar uno como persona o uno como empresa y decir, bueno, pues ya no me tengo que innovar, ya no me tengo que preparar. Yo ahorita estoy bien, prácticamente ya sé todo lo que debo de saber y ese es el error. Y esto yo lo quiero aplicar precisamente porque aunque no seamos financieros, pero trabajamos en alguna empresa, ya sea privada o una empresa pública o en nuestra propia empresa o startup, siempre hay que tener ese hambre de aprender y de innovar. Entonces voy a poner el video que dura un minutito. Y corre video. Kills great businesses. If you look at, I do believe in looking at history, and I try to. I like to study failure, actually. My partner says all I want to know is where I'll die, so I'll never go there. And we want to see what has caused businesses to go bad. And the biggest thing that kills them is complacency. I mean, you want a restlessness, a feeling that that somebody's always after you, but you're going to stay ahead of them. You always want to be on the move. And that restlessness, that belief that tomorrow is more exciting than today, you just have to have it permeate the organization. Kills. Exactamente. Entonces, esto es lo que nos dice Warren Buffett, la complacencia. Y como les digo, esta complacencia la podemos usar como ejemplo para todos los niveles, ¿verdad? Siempre hay que estar con el hambre de aprender, siempre con el hambre de innovar y de reinventarse uno mismo. Entonces, esto me lleva a la siguiente diapositiva. Este es una foto en el Congreso de Estados Unidos en el que todo el mundo está poniendo atención, están viendo el tema que están discutiendo. Y hay una señora que está leyendo, una persona que está leyendo un libro que dice El arte sutil de que no te importe nada. En inglés, The Subtle Art of Not Giving y luego the F word, ¿verdad? Entonces, precisamente, pues es lo que ella está como que aprendiendo algo para no darle importancia a las cosas. Entonces, esto es todo lo contrario a lo que queremos hacer. Ajá. Para los que no son financieros y están interesados en este tema, yo les recomiendo el siguiente libro que se llama How Finance Works. Es un libro que se usa en la Universidad de Harvard en la licenciatura y es como finanzas para no financieros. Es un excelente libro que pueden comprar en línea, creo que vale 16 o 17 dólares y trae 4 o 5 capítulos que te hablan de los estados financieros, de la relevancia de las finanzas, cómo evaluar un proyecto, de los principios de evaluación de empresas. Entonces, tomen o no tomen este curso, si les interesan las finanzas, este es un libro por el cual pueden empezar, ¿verdad? Muy fácil lectura, muy actualizado. Entonces, estamos aquí para discutir por qué es importante aprender finanzas. Luego veremos en la siguiente diapositiva de qué estamos hablando, de qué tratan las finanzas. Bueno, pues en general, ¿por qué es importante aprender finanzas para todo mundo? Bueno, porque es crucial para entender y tomar decisiones informadas en términos financieros. Y hay muchas ventajas. Aquí nombro algunas de las ventajas, ¿verdad? Primero que nada,
te va a dar el lenguaje financiero para que tú puedas discutir en cualquier reunión de tu empresa. No importa si estás en el departamento de marketing, en el departamento de compras, pero si tienes ese lenguaje financiero y entiendes un poco los estados, los diferentes estados financieros o contables más comunes, como son el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujos, eso te va a dar una seguridad cuando opines y cuando oigas a los expertos de finanzas o al director de finanzas hablar de algún problema concreto financiero que tenga la empresa. Entonces tú puedes hacer preguntas informadas en el conocimiento que tienes y en la interpretación de esos estados financieros. Te va a dar más seguridad y obviamente para la empresa, a la empresa le conviene que sus empleados o sus dueños o todo el mundo que trabaje ahí sepa de finanzas, porque va a haber una gestión más eficiente de los recursos. Entonces, además de ese ponderamiento personal y profesional que tú vas a tener, vas a estar más preparado, te va a dar más confianza. A la empresa le conviene que tú estés preparado en temas financieros, no importando el departamento en el que trabajes, porque tus decisiones, si estás en el departamento de recursos humanos o en el de información tecnológica, vas a tomar decisiones con ese conocimiento que tienes de lo que es la rentabilidad de un proyecto, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante eso. Ahora, mi esposa es bióloga, microbióloga, y siempre dice que todo mundo debería tomar un curso de biología, no importando qué carrera estudie, ¿verdad? Porque la biología para ella, pues es una materia básica para comprender muchos fenómenos de la realidad y muchas cosas de la vida real. Pues yo digo lo mismo, las finanzas, todo mundo debe de aprender algo de finanzas. Entonces, entremos en la siguiente diapositiva de qué es lo que estudian las finanzas, ¿verdad? Eh, las finanzas, aquí nos vamos a enfocar en finanzas corporativas, o sea, las finanzas que se utilizan, esas herramientas para que la empresa en la que trabajemos o la empresa de la cual seamos dueños crezca y sea más rentables. Hay muchos tipos de finanzas, finanzas personales, finanzas internacionales, finanzas corporativas. En este curso nos vamos a enseñar las herramientas que tú necesitas para progresar y aplicarlas en tu trabajo. Básicamente, las finanzas corporativas estudian tres grandes temas. El primero es cómo vamos a asignar el dinero que genera la empresa, en qué proyectos los vamos a asignar para que la empresa siga creciendo. Una empresa crece porque invierte en proyectos de inversión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una empresa de tecnología, pongamos por ejemplo Apple, Google o Facebook, pues ellos invierten en distintos proyectos de tecnología. Por ejemplo, en inteligencia artificial es un proyecto. Entonces, todas las diferentes empresas que mencioné, todas tienen sus propios modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Microsoft está desarrollando Copilot. Google tiene su propio modelo de inteligencia artificial, etcétera. Y además de esos proyectos, bueno, pues tienen una cantidad de otras iniciativas y negocios de alta tecnología, la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema que estudia las finanzas, cómo vamos a presupuestar y asignar, más bien cómo vamos a asignar nuestro presupuesto de capital, en cuántos proyectos podemos invertir. Y eso nos lleva a un tema específico que es la evaluación de proyectos. Cómo hay que evaluarlos, cuáles son los índices de rentabilidad, cómo sabemos si un proyecto es bueno o malo, cómo lo medimos. Ese es un módulo que yo doy en este diplomado. El segundo gran tema es
¿cómo vamos a financiar esos proyectos que ya eligió la empresa? ¿Los vamos a financiar con deuda de corto plazo, con deuda de largo plazo, o vamos a emitir acciones de la capital, de capital, ¿verdad? O si no, vamos a traer socios financieros, y eso tiene que ver con la estructura de capital de la empresa, cómo financiar esos proyectos. Por último, el otro tema que estudian las finanzas corporativas es el manejo de los activos de corto plazo y los pasivos de corto plazo. Es decir, el capital de trabajo. Esto se llama, cómo vamos a financiar y cómo vamos a manejar las actividades diarias, el inventario, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los sueldos por pagar. Todo lo que es a corto plazo que se necesita dinero tiene que ver con capital de trabajo. Estos son los tres grandes temas. En nuestro diplomado vamos a tocar estos tres grandes temas en los diferentes módulos. Para explicar un poco más a detalle, veamos unos gráficos que se refieren a qué es capital de trabajo, qué es estructura de capital y en dónde entra específicamente la evaluación de proyectos. Para los que saben algo de finanzas aquí o de contabilidad, este es un balance general. El balance general es un estado contable en el que se reflejan tres cosas. Todos los activos que tiene la empresa, que son activos de corto plazo o activos circulantes, como por ejemplo la caja o el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, todos esos son activos de corto plazo, ¿verdad? Y hay activos de largo plazo que pueden ser tangibles o intangibles. Los tangibles son activos de corto plazo que puedes tocar como propiedad, planta y equipo. Y hay otros activos que son intangibles como las marcas, los copyrights, ¿qué más tenemos de activos intangibles? Patentes, etcétera, etcétera. Entonces, estos activos que tiene la empresa tienen que ser igual, la suma de estos activos corto y largo plazo tiene que ser igual a todo el pasivo de corto y largo plazo, cómo se financia. En el lado derecho del balance está cómo vamos a comprar y cómo vamos a financiar todos los activos que tiene la empresa. Entonces los podemos comprar con deuda de corto plazo, con deuda de largo plazo o emitiendo acciones, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el balance. El lado izquierdo nos dice lo que tenemos, el lado derecho del balance nos dice cómo estamos financiando todos nuestros activos. Y de pasivo circulante, bueno, pues podemos tener deuda de corto plazo bancaria, cuentas por pagar, impuestos por pagar, etcétera, ¿verdad? Y activos de pasivos de largo plazo, bueno, pues tenemos deuda de largo plazo y otros pasivos, ¿verdad? El capital, pues es el capital inicial con el que se fundó la empresa, acciones, etcétera, para ponerlo fácil. Entonces veamos las finanzas, cómo del balance de una empresa se enfocan en estos tres grandes temas que hablamos. El primero, ¿en qué proyectos de largo plazo invertir? Eso viene dado por los activos fijos, ¿verdad? Y que pueden ser activos tangibles o que compres intangibles. Una marca, por ejemplo, que es un activo intangible, una marca de un producto. Entonces, este tema, el primer tema, ¿en qué proyectos a largo plazo invertir? Tiene que ver con los activos fijos de la empresa. El segundo tema de las finanzas es cómo vamos a financiar los proyectos que seleccionó la empresa para seguir creciendo. Bueno, pues ya sea con deuda de corto plazo o con deuda de largo plazo o con un derivado entre corto plazo. O sea, no quiero entrar en todas las clasificaciones que pueda haber de deuda de corto plazo, si es papel comercial o si es un banco, un certificado de depósito o deuda bancaria, etcétera.
Pero ¿cómo los vamos a financiar? ¿Con deuda de corto plazo, largo plazo o con nuestro capital? ¿Verdad? Y el tercer gran tema es el capital de trabajo. Básicamente es la diferencia entre los activos de corto plazo y los pasivos de corto plazo. Siempre una empresa tiene que tener más activos de corto plazo que pasivos para no caer en insolvencia. Y esa es la importancia de manejar el capital de trabajo. Ups, ¿qué pasó? Aquí dicen que si admitimos a una persona, yo le voy a poner admitir para que me permita seguir con la presentación. Ok. Eh, entonces, les dije que yo iba a dar uno de los módulos, ahorita vemos los 4 módulos que componen el programa, pero ¿en qué proyectos de largo plazo invertir? Esto tiene que ver exactamente con lo que dice aquí el título, la evaluación de proyectos. ¿Y esto, qué es esto de la evaluación de proyectos? Bueno, pues es el análisis de proyectos potenciales de inversión. Son decisiones de inversión a largo plazo que le van a ayudar a la compañía a crecer y son importantísimos para el valor futuro de la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿de qué trata nuestro programa, nuestro diplomado, que es de finanzas para directores y consejeros no financieros? Bueno, este diplomado trata precisamente para dar una introducción a las finanzas, tocando los principales puntos de estudio de las finanzas corporativas y quitar ese miedo que las finanzas son difíciles de entender. Para nada. Nuestro programa consta de 4 módulos, 10 horas por módulo, y está estructurado que cada módulo se ve en un fin de semana. Entre viernes cubrimos 5 horas, de 4 a 9 de la noche, son presenciales, y el sábado cubrimos las otras 5 horas y así terminamos un módulo. Entonces, se va a requerir el esfuerzo de ustedes y la participación de 4 fines de semanas seguidos. El primer módulo va a hablar de matemáticas financieras, que es un tema muy importante de interés para entender diversos conceptos, que es un interés simple, que es un interés compuesto, un valor presente, un valor futuro, una anualidad, etcétera. Se aplica muchísimo hasta para la vida personal. Luego viene otro módulo, que es la interpretación de los estados financieros. Básicamente es saber analizar los 3 estados financieros más importantes, el balance general, por ahí hablamos ya de él, activos es igual a pasivos más capital. Luego hablamos de un estado de pérdidas y ganancias y vamos a hablar de otro estado financiero que es el estado de flujos. Con esos 3 estados financieros, si los entendemos y los sabemos analizar, podemos tomar decisiones financieras para nuestros proyectos, ¿verdad? El proyecto de recursos humanos es meter un nuevo sistema para dar incentivos y pagar bonos a los empleados si cumplen tales objetivos. Entonces, ese sistema o lo que sea, pues hay que evaluarlo. Y los de recursos humanos, si saben algo de finanzas, lo pueden discutir con el departamento de finanzas, ¿verdad? O no nomás pasarle ahí la papa caliente, que yo quiero hacer esto, pero yo no sé ni cuánto cuesta, ni cómo evaluar este proyecto, ni nada. No, pueden participar en eso. Entonces, el tercer tema es administración de riesgos financieros, que es vital. ¿Cómo medir el riesgo de las decisiones financieras que estamos tomando? Todas tienen un riesgo. Si nosotros analizamos un proyecto, pues tenemos un margen de error. ¿Cómo medir ese margen de error? Porque todo estamos proyectando al futuro y el futuro no le vamos a dar al 100%. Nadie la tiene al 100%. Si supiéramos el futuro, todo mundo compraríamos acciones de empresas que supiéramos que nunca va a caer el precio de la empresa, ¿verdad? Entonces siempre hay incertidumbre en todas las decisiones financieras y este módulo nos da los principios de cómo analizar el riesgo financiero. El último módulo de evaluación de proyectos, que es el que doy yo, es precisamente
en qué proyectos de largo plazo invertir, cómo evaluarlos, cuáles son las técnicas, etcétera. Yo estoy seguro que tomando estas 40 horas, ustedes van a adquirir conocimientos prácticos porque todo está basado en ejercicios, en casos y en cosas, en problemas actuales. Entonces, ustedes van a poder tomar ese conocimiento y aplicarlos inmediatamente en sus respectivos trabajos, ¿verdad? Y obviamente los va a potenciar a ustedes en la empresa a hacer las cosas mejores. Para terminar esto, yo quisiera darle algunos ejemplos que el mercado financiero es muy loco a veces. Uno no entiende cómo actúa la gente. Y hay un ejemplo que da un inversionista muy famoso que acaba de fallecer, Charlie Munger, que era la mano derecha precisamente de la persona que vimos el video de Warren Buffett. Entre Warren Buffett y Charlie Munger fueron los que levantaron y crearon el imperio de lo que es la empresa Berkshire Hathaway. Y todos los financieros, etcétera, siempre escuchaban lo que estas dos personas tenían que decir. Entonces, Charlie Munger cuenta una historia acerca de la naturaleza del comportamiento humano. Y dice que hay una historia de un niñito en Texas que estaba en la clase y el maestro o la maestra le pregunta a la clase, a ver, niño, si hay 9 borreguitos en un corral y brinca uno, ¿cuántos borreguitos quedan? Bueno, pues todo el mundo dio la respuesta que la maestra esperaba. 8 borreguitos son los que quedan porque uno brincó y se salió. Pero había un niño que dijo, no, maestra, no queda ninguno. ¿Cómo que no queda ninguno en el corral? Hay 9, brinca uno, pues quedan 8. Dice, no, maestra, no queda ninguno. Y la maestra regaña al niño y le dice, oye, tú no sabes sumar, no sabes de aritmética. Y el niño le dice, no, maestra, usted no entiende de borregos. Brinca uno y brincan todos. Entonces no queda ninguno. Y eso es lo que pasa muchas veces en los mercados financieros. Entra un pánico y todo mundo a vender se asusta y brinca, sale una noticia y empiezan a vender, se crea el pánico y todos los borregos empiezan a vender. Entonces, las finanzas te van a dar ese conocimiento o ese juicio para decir, a ver, me estoy comportando como borrego o yo creo en mis inversiones, yo creo en mis proyectos, yo creo en la compañía y no tengo por qué entrar en pánico si hay una mala noticia en el mercado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplicamos este ejemplo en las finanzas? Bueno, para darles un contexto, igual y ustedes o algunos no siguen así muy bien los mercados, pero el año 22 fue un año terrible para todos los mercados internacionales, México, China, Europa, Estados Unidos, todo. Todos los índices se cayeron, que fue por el COVID, que toda la economía se pararon, etcétera. Y aquí están diferentes índices que a lo mejor alguno de ellos les suena a ustedes familiar, el Nasdaq, que es el índice de las 100 empresas más grandes de tecnología en Estados Unidos, el índice de Standard & Poor's, que es el índice de las 500 empresas más grandes por capitalización en Estados Unidos, el Dow Jones, que es el índice de las 30 más grandes, pero ahí se clasifican distinto, pero tiene 30 empresas. Hay varios índices, ¿verdad? Todo se cayó. Y en el 23, todo subió. Pero se le dio la vuelta a la tortilla en forma brutal. Entonces, la historia del 22 al 23 es muy interesante entenderla, porque en el 23 todos los inversionistas estaban heridos de muerte. El Nasdaq cayó 31% en todo el año, el Standard & Poor's 19%, el Dow 9%. Y si vemos cómo terminaron en el 23, 44% arriba el Nasdaq, 24% el Standard & Poor's, 13% el Dow Jones. Nvidia, una compañía que a lo mejor han oído ustedes,
subió el año pasado 246% el precio de la acción. Entonces, ¿cómo es posible que acabemos un año, diciembre 31 del 22, con estas condiciones? Estábamos, el boxeador, digamos, el peleador estaba noqueado y herido de muerte, y en el 23 se levanta al siguiente round y queda con unas ganancias brutales. Bueno, lo que pasó que hizo que los mercados subieran tanto fue al último del año 2023, fue la inteligencia artificial. En enero del 23 los mercados seguían bajos. Enero, febrero, marzo, abril, porque veníamos de una caída terrible y no se levantaron inmediatamente. Pero vino la inteligencia artificial, ChatGPT, en noviembre del 23, que hizo que todos los negocios, y especialmente las empresas de tecnología que se beneficiaban más de ese producto de inteligencia artificial, crecieran. Y esas empresas, que eran básicamente 7 empresas o 10 empresas, fueron las que levantaron los mercados. Entonces, los mercados, cuando tenemos estas ganancias, no quiere decir que todas las empresas que componen estos índices, a todas les fue bien. No, solamente a un grupo de empresas les fue muy bien, pero eran las empresas más grandes y tenían una ponderación muy grande en estos índices, ¿verdad? Las empresas de tecnología, pero al resto de las empresas, algunas nunca subieron de precio y otras se quedaron igual, etcétera. Entonces había una gran concentración de las empresas de tecnología en estos índices, que cuando sale inteligencia artificial hace o parecería que a todo mundo le fue bien, pero nomás le fue bien principalmente a las empresas de tecnología. Bueno, entonces se acaba el 23 y los mercados muy altos. ¿Qué pasó en los primeros 6 meses de este año, del 24? Los mercados seguían subiendo. Aquí tengo a la fecha de julio 8, pues hace un mes y pocos días, el Nasdaq tenía acumulado 24%. Entonces era ganga china. El Nasdaq el 23 aumentó 44%, y en el 24 llevábamos otra ganancia acumulada del 24%. Todo muy bien. Y luego los mercados estaban lo que decimos como muy caros, ¿verdad? Las acciones de las empresas de tecnología estaban sobrevaluadas y hay muchos análisis que lo podemos comprobar. Yo siempre digo que los financieros tienen que ser como los doctores, los médicos. A un médico le entra un paciente a su consultorio y el médico no sabe que tiene ese paciente, pero platica con él, le mide la temperatura, le checa la temperatura, le hace unos análisis, etcétera, análisis de sangre, análisis de orina, de plaquetas, de lo que tenga, de lo que le duela, todo eso, y pues hace un diagnóstico. Los financieros tenemos herramientas para medirle la temperatura a las empresas, que también están financieramente las empresas haciendo un análisis financiero de sus estados, del balance, del estado de flujos, del estado de resultados, y damos un diagnóstico. Y si lo podemos hacer para una empresa, lo podemos hacer para todas las empresas que conforman estos índices. Y podemos decir, ¿sabes qué? En promedio, estos índices están altísimos o el valor de las empresas están muy altos. Bueno, pues yo no sé si sepan ustedes o se enteraron, pero cayó una bomba atómica en agosto 5 de este año, hace 3 semanas. Y los mercados cayeron brutalmente, porque se sabía que las acciones de las empresas estaban muy caras y cualquier mala noticia era la excusa o el motivo suficiente, la gota que derramara el vaso para que esas acciones cayeran de precio, para que la primer borreguito brincara
la cerca, el corralito y que todo el mundo brincara y se asustara. Entonces, nomás para dar un ejemplo, en julio 8, el Nasdaq, en 3 semanas después, el rendimiento cayó de 24% a 13%. A lo mejor uno dice, ay, pues no cayó tanto. No, es una caída brutal, brutal en 2 semanas. Igual los otros índices. Entonces, aquí para el que le interese y tenga tiempo, aquí hay un rendimiento en los últimos 13 años de todas las diferentes clases de activos financieros en los que uno puede invertir. Hay otros, pero aquí es una muestra, ¿verdad? Y te dice cuánto ganó en cada año. Y vemos que en el 22 todos estos activos financieros, las compañías de crecimiento del Large Capital, las compañías del Nasdaq 100, los mid caps, las compañías de real estate, los bonos, compañías en mercados emergentes, bla, 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 todo cayó. O sea, el que estaba invertido en el 22 en diferentes activos financieros, todo mundo perdimos. Y en el 23, todo está en verde, todo mundo ganamos. Y aquí está el acumulado de todos estos activos financieros. Aquí está la fecha, agosto 9, o sea, la semana pasada. Todo el rendimiento acumulado que se lleva. Entonces, para el que quiera entender de finanzas y todo esto, los mercados, pues es necesario prepararse. Es como el doctor que quiere curar un paciente. Hay que saberle un poquito a la medicina. Nomás para darles una idea de qué tan grandes son estas compañías de tecnología de las que estamos hablando, como Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Tesla, porque estoy seguro que han escuchado de ellas. Son unos monstruos. Y estas compañías son las que movían o mueven los mercados. Para darles una idea, esta información está también por aquí dice la fecha, pero al 31 de julio. O sea, es 2 semanas vieja esta información. Apple tiene una evaluación de 3.4 trillones de dólares. Si vemos el PIB de México, cuánto vale toda la producción de la economía mexicana, el Producto Interno Bruto de México, nomás para ponerlo en comparación, el Producto Interno Bruto de México, de toda la economía mexicana, en dólares, es 1.2 trillones de dólares. Es lo que vale la economía mexicana. Bueno, pues Apple vale casi 3 veces más que todo lo que produce bienes y servicios la economía mexicana. O sea, el valor de Apple es el PIB de México más el PIB de Italia y hay varios países más, ¿verdad? Microsoft vale 3.3 trillones, Nvidia 2.8. Y esto varía, ahí a veces uno le gana a la otra y se baja. Pero si sumamos lo que valen las 3 compañías americanas de tecnología, es la economía de muchos países. Aquí estamos sumando 3, 6, 7 o casi 9 trillones. 9 trillones no los junta si sumamos la economía española, la italiana, la mexicana, la japonesa. No se juntan los 9 trillones, ¿verdad? Entonces, esos son compañías que son un monstruo de enormes. Yo les decía que los doctores hacen análisis, pues, de clínicos, de todo, y te dan un diagnóstico del paciente, ¿verdad? Igual los financieros. Los financieros podamos dar un diagnóstico del mercado financiero, que es nuestro paciente, de una compañía en individual, etcétera. Y aquí hay muchas métricas que usan los financieros, que usamos para saber si el mercado, cuál es la condición del mercado financiero. Entonces, obviamente no voy a entrar a explicar cada una de estas métricas, pero esta es la medida de las métricas. Esta es la medida de todas estas métricas. Y si nos vamos a la columna que está en rojo, te dice que estas métricas, ¿qué tanto están por arriba del promedio del mercado? Por ejemplo, si queremos hacer
a un paciente el análisis ¿cómo se llama esto? De lo que tenemos en las venas que se nos tapan. Ay, esto se me olvida el nombre. Arterias. Sí, 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 pero que cuando te mides ay, se me fue, lo tiene en la punta de la lengua. Colesterol. El análisis de colesterol. Entonces, viene un paciente y le hacemos el análisis de colesterol y no sé cuáles son las medidas del colesterol, pero el paciente tiene 24.5 de colesterol y te dice, le dice el médico, maestro, estás 64.7 arriba del promedio normal que tendrías que tener de colesterol. ¡Wow! Y si nos vamos en todas las medidas de leucocitos y de todas las cosas malas que puede tener uno, y vemos que el mercado con estas medidas está 64% arriba, 88%, 34%, 10%, 99%. ¡Wow! Todo esto en rojo. Entonces, no es de genio saber que el mercado en Estados Unidos y por lo tanto contamina todo el mundo, está sobrevaluado. Todo está por arriba de la media. Cualquier efecto negativo que haya va a hacer que se caigan los mercados. Bueno, entonces no había duda que los mercados se iban a caer, incluido el de México, incluido el de Europa, todos los mercados de diferentes países europeos y asiáticos. Se cae Estados Unidos, a Estados Unidos le da catarro y a los demás les da pulmonía, ¿verdad? Porque todo está interconectado. Todas las compañías americanas que mencionamos son multinacionales, tienen presencias en todo el mundo. Entonces, no era si el mercado se iba a caer o no. Había que haber una corrección en el mercado. Lo que no sabíamos es cuándo. En un mes, en 3 meses, en 6 meses. Pero este paciente está muy enfermo y se nos va a caer en cama y se nos va a caer al hospital. ¿Pero cuándo? ¿Va a durar una semana en que venga y le hospitalicemos o todo eso? Entonces, ¿qué pasa? Hubo esta corrección. Hubo una mala noticia del desempleo en Estados Unidos en agosto 5 y se cayeron los mercados. Se cayó el Nasdaq, se cayó el Standard & Poor's, se cayeron muchos mercados de grandes empresas y se perdió mucho dinero. Y ahorita voy a volver a este índice que sí subió. Entonces, ¿cómo puede ser que todo se caiga, pero hay un índice que representa a las pequeñas y medianas industrias, compañías, el Russell, ¿verdad? 2000, que ¿por qué subió? Porque cayeron los índices que representan a las empresas más grandes. Pero en la economía también hay pequeñas y medianas empresas que estaban olvidadas, que no eran tan sexys como las empresas de alta tecnología. Entonces, todo mundo, cuando viene una mala noticia en el mercado, brinca uno el corralito, brincan todos, todo el mundo empieza a vender las compañías grandes de alto crecimiento y empiezan a comprar compañías que teníamos olvidadas, que no son de alto crecimiento, sino que son de empresas en industrias más defensivas. Por ejemplo, acciones de Costco, acciones de Walmart, que no importa si la economía vaya muy relativamente mal o algo, tú tienes que seguir comprando mercado, ¿verdad? Alimentos y cosas de esas. Entonces se caen las grandes, pero suben las pequeñas. Y esto se dio en un periodo de 2 o 3 semanas como una rotación de la inversión. Bueno, pues esto aquí está en 2 semanas, de julio 16 a agosto 5, por si no sabíamos, se cayó el Nasdaq 12% y el Standard & Poor's 8%. Fue una caída brutal, drástica y súper rápida. Y lo que aumentó fueron los bonos, el mercado de bonos. Claro, se caen las acciones que son riesgosas, todo el mundo saca su dinero y lo quiere meter en renta fija. Pero ¿qué implica esta caída de un 8% en 2 semanas o del 12% en 2 semanas? ¿Qué implicaciones? ¿Cuánto dinero significa eso? Bueno,
Pues significa una pérdida de 1.3 trillones de pérdida de valor en 2 semanas. Entonces, estas compañías que yo les mencioné de tecnología, se les conoce como los Magnificent Seven, los 7 magníficos, porque son 7 compañías. Y estos señores tuvieron su peor caída en 2 semanas. Fue como un terremoto económico, un tsunami, que si hubiéramos estado de vacaciones, o sea, igual y no nos enteramos, pero pasó todo en 2 semanas. Acciones de Nvidia cayeron 6% en un día, casi 7. Oh, dijimos que Nvidia valía casi 3 trillones. Bueno, pues saquen el 7% a 3 trillones y esa es la pérdida que tuvo la compañía en un día, ¿verdad? Entonces es brutal. Dijimos que la economía mexicana valía 1.2 trillones en dólares, ¿verdad? Es como si la economía mexicana, como si todo el negocio de México, todo lo que genera en México hubiera desaparecido, ¿verdad? Se perdió de valor. Entonces es brutal esto de los mercados. Como cosa curiosa, 3 semanas después se recuperaron los mercados. O sea, increíble, increíble. Brincó un borreguito, brincaron todos por una mala noticia. 2 semanas después, los mercados vuelven a subir y prácticamente ahorita estamos casi igual que lo que estábamos en agosto 5, cuando se dio la primer mala noticia de que venía una recesión. Entonces, pues yo con esto de la inteligencia artificial no quería dejar pasar la oportunidad de yo de invertir en algo y compré un carrito de ChatGPT en la India. No se crean. Esto se me hizo genial. Es un carrito que vende té en la India, pero tan ingeniosos que le pusieron ChatGPT en lugar de ChatGPT. Y aquí dice que ChatGPT es genuinely pure tea, o sea, es té genuinamente puro té. Y enhance con artificial intelligence. En lugar de artificial intelligence, que es lo que todo el mundo estamos acostumbrados a oír, son raíces ahí que le dan sabor a este té, Andrak e Iliache. Es muy chistoso esto. Y ya con esto termino. Me llamó la atención esto que salió en el periódico que decía Xóchitl Gálvez en el debate con Claudia Sheinbaum, que si a los 60 años no has hecho un patrimonio, eres bien güey. Eso lo dijo Xóchitl, no yo. Al recordar momentos del debate, Xóchitl Gálvez dijo que Sheinbaum no puede representar a las mujeres, pues no tiene un patrimonio propio, porque Claudia Sheinbaum dijo que ella vivía en un departamento rentado. Entonces dice Xóchitl, oye, maestra, si a los 60 años vives en un departamento rentado, en fin, es nomás así. Con esto termino yo la presentación, señores, y estoy abierto a preguntas de lo que tengan ustedes, cualquier inquietud del programa, preguntas, con muchísimo gusto lo discutimos. Y voy a poner aquí lo que es el programa. Oye, Roberto, pregunta José Antonio García ahí en Facebook. ¿Qué es lo ideal de tener de efectivo en caja en una empresa? ¿Existe algún porcentaje o qué recomiendas? No, todo depende de tu capital de trabajo. Hay empresas que requieren más efectivo y otras empresas que requieren menos efectivo, pero no hay una regla general. Depende mucho de tus pasivos de corto plazo, ¿verdad? Si tú no tienes pasivos de corto plazo, pues no tienes por qué tener un colchón de cash enorme, pues porque no tienes necesidades de cosas de pagar a corto plazo. Pues todo depende de la industria en que esté la empresa y de los pasivos de corto plazo. El cash es el principal componente de los activos de corto plazo, uno de los principales, no el principal, ¿verdad? Pero entonces el cash te va a sacar de problemas inmediatos. Si tú no tienes cosas que pagar en el corto plazo, no tienes por qué tener un largo porcentaje de tus activos de corto plazo en cash. Ahora, Warren Buffett, vamos al caso extremo del que estamos hablando. Este señor es noticia siempre. Este señor tiene algo así como, no me recuerdo bien la cifra, pero más de 200 y pico de billones, 250 billones en cash. Él tiene un cofre enorme, enorme de dinero, porque dice,
Yo prefiero tener el cash y cash is king, como dicen. El dinero es rey, el dinero es, la regla de oro es el que tiene el dinero pone la regla. Esa es la regla de oro, ¿no? Entonces, hay empresas como Berkshire Hathaway que tienen unos cofres enormes de cash para cuando haya algún problema con alguna empresa, él va y te compra en efectivo. Entonces se dice, yo no voy a batallar de conseguir financiamiento y los bancos y que me tarden 3 meses y todo eso, yo aquí tengo el cash y te compro. Entonces todo depende, pero no hay un porcentaje así fijo por regla. Sí, señor. Hace José Antonio Ponce dos preguntas. Sí, señor. Primero, ¿qué debe ser? ¿Hago la estrategia y después el presupuesto? ¿O el presupuesto lo ligo a la estrategia? Es una. Y después, ¿cómo sé que es el momento de evaluar un proyecto? ¿Es antes, después? O sea, ¿cuál sería la forma? Ok, la primera pregunta, ¿qué es primero, el presupuesto o la estrategia? En mi opinión, definitivamente es la estrategia. ¿Qué estrategia de crecimiento tiene la empresa? ¿En dónde quiere crecer? ¿En qué ramos y cosas de esas? Y ya que tienes bien fija la brújula de hacia dónde quieres ir, entonces evalúas diferentes proyectos. Siempre va a haber muchos proyectos para cualquier tipo de negocios, ¿verdad? Siempre. Pero el dinero de la empresa no es infinito, a no ser de que seas Berkshire Hathaway, precisamente, que puedas invertir en todos los proyectos que quieras. Generalmente, las empresas, una vez que fijan su estrategia, si la estrategia de Coca-Cola FEMSA es crecer orgánicamente con el dinero que genera la propia empresa y poco a poquito, o crecer más agresivamente haciendo compras de empresas, entonces, bueno, pues si queremos crecer en Latinoamérica y no tenemos presencia en Latinoamérica o en Brasil y queremos crecer en Brasil, pues nos hace más, seguramente va a ser más fácil comprar un embotellador en Brasil. Entonces, tienes tu estrategia de crecer a base de adquisiciones en diferentes zonas y luego evalúas tus proyectos. ¿Qué compañías podemos comprar en determinados lugares? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, primero viene la estrategia y luego viene el presupuesto. Y la segunda pregunta, ¿qué era? ¿Cómo medir? Perdón, ya se me pasó. ¿Qué era la segunda pregunta? Perdón. ¿Cómo saber en qué momento debo de evaluar de hacer la evaluación de un proyecto? ¿En qué momento? Una vez que tomes la decisión. O sea, tú tienes cierto dinero y entonces vas a evaluar, a lo mejor no uno, vas a evaluar 2 o 3 proyectos que a la empresa le podría interesar, pero pues vas a evaluar en el proyecto que más te convenga, ¿verdad? En el que sea más rentable. Entonces, ¿cómo evaluarlos? Precisamente vamos a ver todas esas técnicas de evaluación en el módulo 4, ¿verdad? Hay muchas técnicas o indicadores que tenemos que calcular: la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de nuestra inversión, el valor presente neto del proyecto, y todos tienen pros y contras, todos esos indicadores tienen pros y contras. Entonces, haciendo un análisis financiero de esos proyectos, pues te van a decir, ¿sabes qué? El proyecto A es mejor que el proyecto B y son mejores que el proyecto C. Entonces, pero a lo mejor no nos alcanza para el proyecto A. Y bueno, pues aunque sea muy rentable y no tenemos dinero para entrarle al proyecto A, ¿cómo lo podemos complementar? ¿Cómo lo podemos financiar? Entonces entra toda esa cosa de estructura de capital para conseguir los fondos si es que no tienes el dinero para invertir en un proyecto, ¿verdad? Pero ¿cuándo es el momento de evaluar un proyecto? Pues una vez que tengas tu estrategia y que tengas los proyectos viables a los que les puedas entrar, ¿verdad? Y los analizas. Es lo que se me ocurriría decir. Y una última pregunta, pero ya es la hora. Pregunta Sofía Maldonado. Tengo una agencia de diseño, es mediana. ¿El curso es para mí o es para empresas más grandes? El curso es para todos, al contrario, para empresas medianas, o sea, es para empresas, como digo, para ejecutivos que trabajen en empresas públicas, grandotas o privadas.
Y las privadas pueden ser privadas grandotas o privadas chiquitas, o pueden ser startups, que tienes un concepto de negocio. El curso es para toda aquella persona que tenga necesidad de tomar decisiones financieras y no tengan los conocimientos. Así lo podría decir. Se llama finanzas para directores o consejeros o personas, le podríamos decir, no financieras. Entonces, este curso te va a dar en un mes, en 4 fines de semana, en 40 horas. Es un curso demandante, intensivo y presencial, a diferencia de muchas universidades que son cursos en línea. Entonces, yo los voy a estar viendo en un salón por 10 horas y analizando casos y situaciones de evaluación de proyectos. Entonces, si ustedes tienen necesidades de entender los estados financieros de una empresa, como lo dice aquí en módulo 2, o de tengo tal dinero y yo pues quiero invertir en tales cosas, ¿cómo las evalúo? Es el número 4. Pero ¿qué riesgo? ¿Cómo mido mis riesgos? Etcétera. Es el módulo 3. Entonces, en 40 horas es un curso intensivo del cual van a sacar todos un buen número de conocimientos que los puedan aplicar en cualquier posición, en cualquier tamaño de empresa que tenga que ver con decisiones financieras. Digo, si tú estás en el departamento de marketing y quieres ver si le pones el color azul o el color verde, igual este curso dice, pues esto no es para ti, mejor métete en una cosa de marketing y que estudie el comportamiento del consumidor, etcétera. Este curso es de finanzas, pero se aplica a cualquier persona, ejecutivo, etcétera, que tenga la necesidad de tomar decisiones financieras y analizar cosas desde el punto de vista financiero y no tenga las herramientas. Porque uno es ingeniero, porque el otro es doctor, porque a lo mejor alguien es, no sé, de diseño, pero necesita saber algo de finanzas. Este es el curso para ellos, independientemente del tamaño de la empresa. Roberto, no me queda más que agradecerte, de verdad que es un privilegio escucharte, aprender, como te decía, cada vez que tengo la bendición de escucharte en las pláticas, en los desayunos, uno aprende más. Y pues invitar a la gente a que se sume a este curso, este programa empieza el próximo viernes 23 de agosto. La idea es finanzas para no financieros, tener mejores skills, tener mejores ejecutivos al servicio de nuestro país para tener una mejor sociedad. Roberto, mil gracias y mil gracias a toda la gente que nos acompañó y también a la gente que nos ayuda para la transmisión. Muchas gracias a todos y muy buen fin de semana. Gracias, Roberto. Hasta luego, un abrazo para todos. Gracias. Bye.